A continuación resolveremos dos ejemplos referentes a la aplicación de la ecuación de la ley de Gay-Lussac para gases. El ejemplo número 1 dice lo siguiente: si una determinada cantidad de gas contenido en un recipiente rígido a la temperatura de 100 grados centígrados se encuentra a una presión de 4 atmósferas, ¿qué presión alcanzará la misma cantidad de gas si la temperatura aumenta hasta 250 grados centígrados? Resolvamos entonces el presente ejemplo. Identifiquemos primero los datos que nos dan en el enunciado del ejercicio. Nos dicen que la temperatura inicial es de 100 grados centígrados a una presión de 4 atmósferas. Por tanto, tenemos que la temperatura inicial TSUI va a ser igual a 100 grados centígrados. Y como estamos trabajando con gases, debemos trabajar la temperatura en unidades de Kelvin, ya que es la escala absoluta de temperatura. Por tanto, a 100 sumamos el valor de 273,15 y eso nos da un valor de la temperatura inicial igual a 373,15 Kelvin. La presión inicial nos dicen que es de 4 atmósferas y nos solicitan determinar el valor de la presión final si la temperatura aumenta hasta 250 grados centígrados. Por lo tanto, tenemos que la temperatura final va a ser igual a 250 grados centígrados igual a 250 más 273,15 y eso nos da entonces un valor de la temperatura final en escala absoluta igual a 523,15 Kelvin. Nos solicitan determinar la presión final P sub F, que hallaremos en unidades de atmósferas de presión. Resulta que nos dicen que tenemos un recipiente rígido. En un recipiente rígido el volumen permanece constante. Y la presión final que nos solicitan nos dicen que se hallará para la misma cantidad de gas. Por tanto, el número de moles N de este gas va a ser también constante. Luego podemos utilizar para un gas que pasa de unas condiciones iniciales a unas finales con un volumen y un número de moles constante, empleamos la ley de Gay-Lussac. Y recordemos que la ley de Gay-Lussac relaciona la presión de un gas con la temperatura. Nos dice que la variación de la presión con la temperatura es directamente proporcional. Y la ecuación matemática que describe esta variación es la siguiente: que la presión inicial con respecto a la presión final se relacionan de modo similar que la temperatura inicial del gas con respecto a la temperatura final. De esta expresión obtenemos la siguiente: que la presión inicial por la temperatura final va a ser igual a la presión final por la temperatura inicial. Y de acá despejamos la variable temperatura final. Y de acá despejamos la variable presión final, que es la que nos interesa. Y obtenemos que esta es igual al producto de la presión inicial por la temperatura final sobre la temperatura inicial. Reemplazamos entonces los valores conocidos y tenemos que esto es igual a la presión inicial, que es de 4 atmósferas, por la temperatura final, que es de 523,15 Kelvin. Todo esto sobre el valor de la temperatura inicial, que es de 373,15 Kelvin. Cancelamos las unidades de Kelvin y obtenemos el valor de la presión final para este gas de 5,61 atmósferas. Hemos resuelto entonces el primer ejemplo correspondiente a la aplicación de la ecuación de la ley de Gay-Lussac. Vamos ahora a resolver el segundo ejemplo. A continuación vamos a resolver
nuestro segundo ejemplo sobre la aplicación de la ley de Gay-Lussac en el tema de los gases. El ejemplo dice lo siguiente: a volumen constante, un gas ejerce una presión de 800 milímetros de mercurio a 20 grados centígrados. ¿Qué temperatura se alcanza si la presión se aumenta un 20% respecto a la presión inicial? Vamos entonces a resolver este ejemplo. Nos indican entonces que tenemos una presión inicial de 800 milímetros de mercurio a 20 grados centígrados. Por tanto, escribimos que la presión inicial es de 800 milímetros de mercurio. Podemos expresar este valor en términos de unidades de atmósferas multiplicando por el siguiente factor: una atmósfera que se relaciona con 760 milímetros de mercurio. De este modo cancelamos las unidades de milímetros de mercurio y obtenemos que la presión inicial P sub I es igual a 1,053 atmósferas. Nos indican que la temperatura inicial a la que se encuentra el gas es de 20 grados centígrados. Y recordemos que cuando trabajamos con gases normalmente empleamos la temperatura en escala absoluta. Es decir, a 20 sumamos el valor de 273,15, lo que nos da una temperatura inicial de 293,15 Kelvin. Nos preguntan por la temperatura final que va a alcanzar el gas en escala absoluta en Kelvin cuando la presión se aumenta un 20% respecto al valor inicial. Por tanto, tenemos que la presión final va a ser igual a la presión inicial más un 20% de ese valor de presión inicial, es decir, 20% sobre 100%. Multiplicamos por la presión inicial. Podemos reemplazar valores en esa expresión para hallar la presión final, que es entonces igual a 1,053 atmósferas más 20% sobre 100% por 1,053 atmósferas. De este modo tenemos que la presión final que alcanza el gas es de 1,2636 atmósferas. Como en el enunciado nos dicen que el volumen permanece constante, vamos a considerar también que las moles permanecen constantes y por tanto podemos aplicar la ley de Gay-Lussac. Recordemos que la ley de Gay-Lussac nos dice lo siguiente: que la presión varía de forma proporcional con la temperatura cuando tenemos un gas a volumen y número de moles constante. Por tanto, se puede decir que la relación entre la presión inicial y la presión final es la misma que la temperatura inicial y la temperatura final. Y de esta expresión entonces podemos despejar la variable temperatura final, que es la variable de interés. La obtenemos entonces pasando a multiplicar al lado izquierdo la temperatura final que se encuentra dividiendo al lado derecho. Por tanto nos queda presión inicial por temperatura final igual a la temperatura inicial que multiplica la presión final, ya que se encuentra dividiendo al lado izquierdo, pasa al lado derecho a multiplicar, y de esa expresión entonces despejamos temperatura final, que es igual a la temperatura inicial por la presión final sobre la presión inicial. Conocemos los valores de estas variables, por tanto vamos a decir que la temperatura final es igual a la temperatura inicial de 293,15 Kelvin por la presión final, que es de 1,2636 atmósferas. Todo esto sobre un valor de presión inicial de 1,053 atmósferas. Por tanto, cancelamos las unidades de atmósferas y observemos que nos quedan las unidades de Kelvin para la temperatura. El resultado de esta operación indicada es que la temperatura final es igual a 351,78 Kelvin. Observemos cómo la temperatura final es mayor que la temperatura inicial con el aumento de presión. Al aumentar la presión un 20%, también se aumentó la temperatura. Hemos resuelto entonces los presentes ejemplos referentes al tema de la aplicación de la ley de Gay-Lussac cuando se tiene un gas que pasa de unas condiciones de presión y temperatura inicial a unas finales considerando volumen constante y número de moles constante. Los invitamos a seguir estudiando nuestros videos referentes al tema de gases.